Llovía con esa terquedad que ennegrece las baldosas y deja el aire a tierra. Caminé despacio entre puestos de fruta, cuidando la cadera que a veces se queja como bisagra. Cuando un charco me jugó la mala pasada, resbalé frente al mercado y el mundo se me volteó en un latigazo. El toldo de lámina retumbó. Unas manos me alzaron. Alguien ofreció una sombrilla. Tragué saliva para no gritar. Me llamo Teodora Salas, bibliotecaria jubilada, mujer de rutinas y paciencia aprendida a golpes. Una vendedora me sostuvo el codo mientras tanteaba el suelo con el pie sano. El dolor subía como fuego lento. Saqué el teléfono con dedos temblorosos y marqué a mi hija. Marisol atendió a la segunda. «Mamá, ¿qué pasó?». Se lo resumí en 2 frases. Llegó en 15 minutos, con el limpiaparabrisas a toda prisa y los ojos abiertos como de madrugada. Me cubrió con su suéter y me condujo al auto. «Te llevo a que te revisen y luego te quedas en casa, solo hasta que te repongas», dijo. «En urgencias». El médico habló claro, fisura en la cadera. Reposo y fisioterapia, mientras firmaban papeles. Yo pensaba en la lluvia cayendo sobre mi patio. Recordé otra tarde lejana, cuando vendí mi anillo de bodas para pagarle a Marisol un pasaje a la capital. Tenía 17 y una audición grande. No pasó la primera ronda, pero de regreso en el autobús nos reímos para que el fracaso no se nos pegara. Nunca le conté lo del anillo. Preferí que su sueño no cargara con eso. Al salir del hospital, la ciudad era puro charco. Marisol parecía una general. Llamó al seguro. Acomodó turnos. Dio instrucciones a su esposo Raúl. Yo asentía, agradecida. Sin embargo, detrás del cariño noté un hilo de prisa. Un cálculo pequeño, como si ya estuviera ajustando su casa en la cabeza para que mi presencia no moviera nada esencial. No era maldad. Era ese orden práctico que la vida adulta exige. Regresamos por mis cosas. Empaqué ligero 2 maletas. La caja de mis especias: comino, cúrcuma, canela, 3 libros que cargo como amuletos. Apagué la llave del gas. Dejé a mis plantas con agua. Cerré ventanas. Guardé en el bolso la foto de mi madre. «Unas semanas y listo», me dije, contando fuerzas como quien cuenta monedas. La casa de Marisol olía así, limpiador de limón y pan tostado. Raúl abrió la puerta con esa cordialidad suya que nunca acaba de ser cercanía. Es buen hombre, solo que su mundo es otro. Sophie, mi nieta, apareció descalza con un cuaderno bajo el brazo. «Ahue, te hiciste daño», dijo, y me plantó un abrazo en la cintura. Cuidadoso. Su voz me devolvió calor. Me instalaron en la recámara de huéspedes, sábanas limpias, lámpara para leer, una jarra con agua. Marisol trajo tapetes antideslizantes y colocó una barra junto al inodoro. «Mañana viene el fisioterapeuta. Yo me encargo», repitió. Asentí. Me sentí querida. Sí, pero también acomodada en un horario que no era el mío. Por la noche, mientras la lluvia se hacía hilo. Sophie dejó un papel en mi almohada, un árbol con flores moradas y una banca. «Para que encuentres tu lugar», escribió. Me lo guardé en el pecho. Después abrí mi libreta y anoté. Febrero, caída frente al mercado. Me mudo con Marisol. He estado alerta y agradecida. En la cocina oí el tintinear de vajilla y voces quedas. Marisol hablaba por teléfono con tono eficiente, que la volvió adulta cuando yo aún la miraba niña. Raúl preguntó por las cuentas. Ella respondió algo sobre ajustarnos este mes. Entonces, sentí el matiz otra vez, cariño con prisa, amabilidad con contabilidad, un equilibrio. Cerré los ojos y respiré, recordándome que yo también sé adaptarme. Antes de dormir, acomodé mis libros en la mesita, una novela gastada, un recetario manchado y un cuaderno en blanco. Desde la ventana, las luces de la calle dibujaban sombras. «Teodora», me dije.
Estás en manos de tu paciencia, y aunque el cuerpo me palpitaba como campana, me rendí al sueño con una certeza nueva. Los golpes no solo quiebran huesos. A veces abren puertas que una no sabía que existían. La primera mañana en casa de Marisol, amaneció con olor a avena y canela. Me desperté con el golpeteo suave de una cuchara contra la olla. Desde la cama escuché cómo el vapor silbaba. Y por un momento me sentí de nuevo en mi propia cocina, en aquellos inviernos donde preparaba el desayuno para que ella no saliera a la escuela con el estómago vacío. Marisol entró con una bandeja, un tazón humeante, rodajas de plátano y un chorrito de leche de almendra. «¿Cómo te gusta, mamá?», dijo, sonriendo. Me ayudó a incorporarme y colocó la bandeja sobre mis piernas. Raúl apareció detrás, bromeando sobre que, con tanto mimo, iba a tener que romperse algo para recibir el mismo trato. Reímos los tres, y por un instante, la fractura, el mercado y el dolor quedaron lejos. Sophie se asomó por la puerta. Llevaba una camiseta con manchas de pintura y el cabello en una trenza floja. «Güey, ¿puedo enseñarte lo que hice?», preguntó. Traía una hoja doblada en 4. Cuando la abrió, vi un dibujo de nosotras bajo un árbol lleno de flores violetas, el mismo que me había dejado la noche anterior, pero ahora con un columpio, para que te recuperes más rápido, explicó. No sé si fue por la ternura o por el detalle de haber recordado mi color favorito, pero sentí que algo en el pecho se me aflojaba. Los días siguientes siguieron un ritmo amable. Marisol me acompañaba a subir las escaleras. Contaba chistes sobre los programas de televisión que veía con Sophie. Y hasta Raúl me preguntaba si quería un café por las tardes. La casa tenía un murmullo de actividad constante, teléfonos sonando, música suave desde la cocina, pasos y puertas que se abrían y cerraban. Yo observaba desde mi rincón, agradecida por no sentirme una carga. Sin embargo, pequeñas grietas empezaron a asomar. Marisol evitaba sostenerme la mirada demasiado tiempo. Su atención parecía siempre a medio camino entre mí y la pantalla de su teléfono, que mantenía cerca como si esperara un mensaje importante. Más de una vez, al entrar a la sala, la vi bajar la voz o deslizar el celular en el bolsillo del delantal. No quise preguntar. Una tarde, mientras servía té, Raúl comentó en tono casual: «Están carísimas las cuentas de luz este mes. No sé cómo la gente las paga». Marisol se rió, pero yo sentí cómo el comentario caía en la mesa como una piedra en un estanque. No era solo el comentario, fue la forma en que Marisol apretó los labios y evitó mirarme, ocupándose en enderezar un florero que no necesitaba arreglo. Me dije que no era nada, que estaba sensible por la convalecencia, pero esa noche, al regresar a mi cuarto, me encontré observando el tazón astillado donde me habían servido el té, distinto de las tazas con filo dorado que usaban en el comedor. Me quedé un momento mirando la grieta en la loza. Pensé en lo fácil que es que algo se quiebre sin romperse del todo, y en lo difícil que es volverlo como antes. Aún así, me dormí con el dibujo de Sophie en la mesita de noche, como un recordatorio de que, por ahora, había más calor que distancia, y que quizá esa calidez podría durar. La noticia llegó una mañana cualquiera, mientras yo regaba las macetas del balcón. Marisol se apoyó en el marco de la puerta con esa forma suya de anunciar algo como si fuera un hecho consumado. «Mamá, quería avisarte. Cecilia va a quedarse con nosotros unas semanas», dijo, bajando un poco la voz, como si no quisiera que Sophie lo oyera desde la sala. «Se hizo una cirugía de hombro y necesita reposar». Tardé un par de segundos en reaccionar. Cecilia, la madre de Raúl. Nos habíamos cruzado un par de veces en reuniones familiares, perfume caro, joyas que brillaban más que su sonrisa, y una habilidad para convertir cualquier conversación
en un monólogo sobre sus viajes. La pondremos en la recámara de huéspedes. Para que esté más cómoda, continuó Marisol, sin darme oportunidad de responder. Te pasaremos al cuarto del sol. Es solo hasta que ella se recupere. El cuarto del sol era un espacio al final del pasillo, con 4 paredes de vidrio y un techo que crujía cuando llovía. Allí Marisol guardaba cajas con adornos de Navidad y viejos portarretratos. Una cama plegable esperaba apoyada contra la pared. Asentí sin decir nada. No porque me pareciera justo, sino porque todavía me dolía la cadera y no tenía ánimo de discutir. Marisol sonrió, satisfecha de mi silencio, y me dio unas palmadas en el brazo como quien agradece una cooperación. En menos de 2 horas, mis cosas ya estaban apiladas en el nuevo espacio, un par de mantas dobladas al pie del catre, la mesita de noche improvisada con una caja de madera, y mi maleta en un rincón. El sol entraba sin pedir permiso, golpeando los libros que traté de proteger con una tela. El cuarto olía a cartón y polvo antiguo. Cecilia llegó esa misma tarde. El motor del auto se apagó frente a la casa y escuché el clic de los tacones en el camino de piedra. Marisol salió a recibirla como si estuviera entrando una celebridad. Apareció en el umbral con 2 maletas a juego, un bolso de cuero rígido y un chal de seda que apenas rozaba sus hombros. Tenía el brazo derecho en un cabestrillo de satén beige, conjuntado con su blusa. Teodora me dijo, inclinando la cabeza. «Qué gusto verte». Su voz era suave, medida, como si estuviera recitando un saludo aprendido. Antes de que pudiera responder, ya se había girado hacia Marisol para elogiarle el corte de cabello y a Sophie por crecer tan rápido y tan linda. En cuestión de minutos, Cecilia se instaló en la recámara de huéspedes como si fuera una suite de hotel. Desde mi cuarto de sol, veía pasar a Raúl cargando bolsas con ropa recién planchada y a Marisol entrando con una caja de pastillas y cremas. Esa noche, cuando fui a buscar una toalla limpia, encontré el baño principal rebosante de sus cosas, frascos de vidrio esmerilado, perfumes franceses, cremas con etiquetas doradas, un difusor de arómatas a lavanda y unas pantuflas de terciopelo junto a la alfombra. El espejo estaba empañado por el vapor. Del otro lado, su risa flotaba como un eco. Me quedé un instante mirando mis propias cosas, reducidas a una bolsa plástica en un estante lateral. Regresé a mi cuarto de sol y cerré la puerta de vidrio. Afuera, el atardecer pintaba la calle de naranja. Y adentro, el catre crujió cuando me senté. Respiré hondo. El cambio estaba hecho. No sabía aún que esa sería la primera pieza en una cadena de movimientos silenciosos que acabarían cambiando todo el tablero. La mañana empezó como tantas otras desde que llegué al cuarto de sol. El aire olía a café recién colado y a pan tostado. Me moví despacio, cuidando la cadera, y me senté en la pequeña silla junto a la ventana para abotonarme la blusa. Afuera, el cielo se despejaba después de una noche de lluvia. Las calles brillaban como espejos. Cuando entré a la cocina, la mesa estaba puesta con esmero, servilletas dobladas, tazas limpias, una jarra de jugo. Sobre mi plato había algo más, un sobre blanco, perfectamente alineado con el borde. Mi nombre estaba escrito en mayúsculas, con la misma R inclinada que Marisol usaba desde la secundaria. Cuando etiquetaba sus cuadernos de ciencias, lo tomé con cuidado, intentando no arrugar el papel. Dentro había una hoja impresa, formateada como un contrato. Contribución mensual al hogar, CL18, decía el encabezado, seguido de un desglose: servicios, mantenimiento, uso de espacio. Lo leí 2 veces. No porque no entendiera, sino porque mi mente necesitaba confirmar que no era una broma. Mi hija me estaba cobrando renta en ese momento.
Marisol entró a la cocina. Llevaba el cabello recogido en una coleta alta y el celular en una mano. Se detuvo solo para llenar su taza de café. «Oh, ¿viste el sobre?», dijo, sin mirarme directamente. «Es solo lo que hablamos. ¿Recuerdas? 2 hogares bajo un mismo techo». Ayudé a mantener las cosas equilibradas. Su tono era ligero, casi como si me estuviera recordando la lista del supermercado. Raúl apareció detrás, hojeando unos papeles, y apenas me dedicó un asentimiento distraído. Cecilia entró en ese momento, envuelta en una bata color marfil. Llevaba el cabello aún húmedo y una toalla pequeña sobre los hombros. «Marisol, querida, podríamos pedir croissants de almendra para la próxima semana. Estos están un poco secos», dijo, con una sonrisa que no me alcanzó. Me serví té en silencio. No mencioné que había traído mi propia despensa cuando me mudé, ni que la noche anterior doblé toda la ropa mientras Cecilia pasaba páginas en su tableta. Tampoco hablé del termostato que nunca podía ajustar. Terminé mi desayuno sin prisa, como si las letras del contrato no siguieran vibrando en mi cabeza. Luego regresé al cuarto de Sol. Me agaché con cuidado y saqué la pequeña caja fuerte que guardaba bajo el catre. La había traído conmigo por si acaso, aunque no imaginé que la usaría tan pronto. Conté 9 billetes de 1000 y los metí en un sobre blanco, sin nota ni explicación. Lo dejé sobre la encimera de la cocina antes del mediodía. Marisol lo encontró en cuanto entró de mostrar una casa. No dijo gracias, nunca lo hacía. Al caer la tarde, Sophie vino a buscarme. Se asomó a la puerta de vidrio con las manos escondidas detrás de la espalda. «Te hice algo», dijo, y me entregó un dibujo. Era un árbol enorme, de tronco firme y copa llena de flores, en tonos rosados y lilas. En la base, una banca vacía. Abajo, con letra grande, escribió: «Espero que encuentres tu lugar». Pasé el dedo por cada hoja pintada. Sentí que, de algún modo, ella sabía más de lo que parecía. Guardé el dibujo en la mesita de noche, junto a mis libros, como si fuera un amuleto. Esa noche, al apagar la lámpara, escuché risas apagadas desde la recámara de huéspedes. Cecilia hablaba de sus viajes a Europa. Marisol respondía con admiración. Me acomodé en el catre, que crujió con mi peso, y pensé en cómo un pedazo de papel puede cambiar la temperatura de una casa más que cualquier termostato. No discutí, no reclamé. Solo añadí unas líneas a mi libreta CL18 C00H al mes. Y un árbol en papel que promete raíces. Con el paso de los días, la diferencia de trato se volvió tan evidente como el contraste entre la vajilla que usaba Cecilia y la que me dejaban a mí. A ella le servían el café en tazas finas, con filo dorado y platito a juego. Yo bebía en una taza astillada con girasoles desvaídos. Siempre la misma, como si tuviera mi nombre invisible grabado en el borde roto. Las mañanas de Cecilia empezaban con una bata de satén que parecía recién salida de una boutique y pantuflas suaves que no hacían ruido en el piso. El aire de su habitación siempre estaba a la temperatura perfecta. Marisol ajustaba el termostato para que no pasara frío. En cambio, en el cuarto de Sol, el calor se acumulaba como si fuera un invernadero, y cuando el clima enfriaba, el vidrio se cubría de vaho. Ajustar el termostato no era opción, más de una vez. Al acercarme, Marisol aparecía para decir: «Déjalo así, mamá, es que Cecilia se enfría rápido». Una noche de viernes, Marisol anunció que celebraríamos el ascenso de Raúl. «Vamos a cenar en casa. Algo especial», dijo, con esa energía que pone cuando quiere impresionar. Yo pensé que sería una mesa familiar, pero en cuanto llegaron los invitados, 2 compañeros de trabajo de Raúl y sus esposas me pidieron que ayudara en la cocina. «Tú sirves los platos tan bonito», añadió Marisol, como si fuera un halago. La mesa del comedor brillaba bajo la luz cálida.
copas alineadas, cubiertos pulidos, orquídeas en el centro. Cecilia llevaba un collar de perlas y una blusa de seda que todavía tenía la etiqueta colgando por dentro del cuello. Se sentó junto a Raúl, riendo con cada chiste que él hacía. Mientras yo llenaba las ensaladeras, escuchaba el tintinear de las copas. Serví el salmón, vertí el vino y luego me quedé en la cocina, lavando platos que todavía estaban tibios. Los invitados brindaron. Las risas llenaron la casa. Y yo seguí en el pasillo, secando vasos con una toalla húmeda. En un momento, al llevar la bandeja de postres, pasé junto a la mesa y escuché la voz suave de Cecilia. Es muy generoso de tu parte recibir a tu mamá. No todos lo harían. Marisol sonrió, pero no dijo nada. No agradeció. No corrigió. No explicó que no se trataba de generosidad, sino de un acuerdo en el que yo pagaba cada mes por mantener el equilibrio. Seguí mi camino sin detenerme. Coloqué los postres y regresé a la cocina. El agua del fregadero corría sobre mis manos, tibia, constante, afuera. Las copas tintineaban otra vez, como si yo no existiera. Esa noche, al volver al cuarto de sol, el aire estaba cargado y un mosquito zumbaba cerca de la lámpara. Abrí la ventana para dejar entrar un poco de brisa y me quedé mirando el dibujo del árbol que Sophie me había regalado, apoyado en la mesita de noche. Me pregunté cuánto tardan las raíces en atravesar el suelo duro y si algún día yo lograría hacerlo en esta casa que ya no sentía mía. El lunes por la mañana encontré otro sobre la mesa de la cocina, esta vez acompañado de una taza de café que Marisol había dejado para mí. El sobre era idéntico al primero, blanco, limpio, mi nombre en mayúsculas. Lo abrí sin apuro, como quien ya sabe lo que vale ocupa encontrar. Dentro, un desglose breve y preciso. Mantenimiento del jardín, CL8 150, limpieza de ventanas, CL6 600, al pie, en letra más pequeña. Total, CL14 750, pago antes del viernes. Por favor. Me quedé mirando los números, pensando en el jardín que yo misma regaba cada tarde y en las ventanas que no estaban ni tan limpias como para justificar esa cifra. Incluso reconocí la letra inclinada de Marisol en el número 6. Con ese trazo que se curva más de lo necesario. Aún así, regresé al cuarto de sol. Me agaché con cuidado y saqué mi pequeña caja fuerte. Conté los billetes despacio, como si al alargar el gesto pudiera encontrar una razón para no entregarlos. Los doblé en un sobre y lo dejé en la encimera junto a la cafetera, donde el aroma del café recién hecho parecía absorber cualquier rastro de inconformidad. No escribí nota ni puse fecha. El pago exacto, como siempre. A media mañana, Cecilia apareció en la puerta del cuarto de sol. Vestía una bata de satén color perla y llevaba en la mano una taza de porcelana con un motivo floral delicado. Se recargó contra el marco, observando el espacio como si estuviera evaluando una propiedad en venta. «¿Sabes, Teodora? Este cuarto no es lo mejor para las articulaciones de los mayores», dijo, con una sonrisa que apenas cubría el tono condescendiente. «El vidrio deja pasar demasiada humedad. Y con tu cadera. Bueno, ya sabes». «Estoy bien», respondí, acomodando un libro en la mesita. «No te preocupes». Ella asintió, como si acabara de darme un consejo valioso, y se fue rumbo a la recámara de huéspedes, donde el aire acondicionado mantenía todo a la temperatura perfecta y las cortinas gruesas filtraban cualquier exceso de luz. Su andar dejaba un aroma persistente a perfume caro, de esos que parecen ocupar el espacio más que la persona misma. Me quedé sola, con el zumbido de un insecto atrapado entre el vidrio y la cortina. Pensé en la injusticia. Cecilia no pagaba ni un colón, pero tenía opinión sobre todo, desde el tipo de pan que se compraba
hasta cómo debía colocarse la vajilla. Su voz estaba presente en cada decisión doméstica. Y lo más irritante no era que hablara, sino que Marisol la escuchaba. A mediodía, Marisol entró con su tono habitual de eficiencia. Vi que dejaste el sobre. Gracias. Con estas cosas del jardín. Los gastos suben. Asentí, sin mirarla. No le recordé que yo apenas usaba el jardín, salvo para regar las plantas que ella olvidaba, o para recoger las hojas secas antes de que el viento las esparciera por todo el patio. Tampoco le mencioné que las ventanas de mi cuarto no habían sido limpiadas en semanas. Al rato, Sophie apareció con su cuaderno y un estuche de colores. Se sentó en el piso, junto a mi mecedora, y empezó a dibujar. Me mostró una página llena de flores amarillas que, según ella, olían a sol. Guardé ese dibujo junto al del árbol floreciente, sintiendo que esos pequeños papeles eran más valiosos que cualquier billete que pudiera salir de mi caja fuerte. El resto del día transcurrió en un silencio denso, de esos que no son ausencia de ruido, sino exceso de cosas no dichas. Desde el comedor llegaban conversaciones apagadas y el tintinear de cubiertos. A ratos, la risa de Cecilia sobresalía, seguida por el murmullo más grave de Raúl. Yo preferí quedarme en mi cuarto, leyendo párrafos sueltos sin llegar a concentrarme. Cuando cayó la noche, el viento golpeó las paredes de vidrio del cuarto de Sol. La humedad se colaba por las juntas invisibles, dejándome esa sensación fría en las rodillas que ni la manta de lana conseguía disipar del todo. Afuera, la luna se asomaba entre nubes rápidas. Adentro, el calor quedaba atrapado, pesado, igual que yo. En ese momento entendí que lo que más dolía no eran las facturas, sino la normalidad con que todos asumían que yo debía pagarlas. Un papel doblado, unos números, un gracias seco, y vueltas a empezar. Sin preguntas, sin conversación, sin siquiera el gesto de compartir un café para hablar de ello. Esa noche, antes de apagar la luz, abrí mi libreta de tapas verdes y anoté una sola frase. No olvides que esto es temporal. Luego cerré el cuaderno. Lo puse bajo la almohada y dejé que el murmullo distante del comedor se desvaneciera en el sueño. La noche siguiente, cuando la casa por fin quedó en silencio y el tic-tac del reloj de la cocina era lo único que se oía, abrí mi libreta de tapas verdes. No era la de recetas ni la de cuentas, era otra, más vieja, con las esquinas gastadas. En la primera página escribí, con letra firme, una lista nueva, direcciones, teléfonos, referencias. No eran de médicos ni de tiendas, eran de propiedades. Durante días había guardado, casi sin darme cuenta, recortes del periódico local y folletos que encontraba en el buzón. Casas en venta, terrenos pequeños, departamentos viejos cerca del centro. Pero había uno que no se me quitaba de la cabeza, un anuncio con foto en blanco y negro de una casita de ladrillo en San Isidro, techo a 2 aguas, un pequeño porche con columpio y un jardín trasero cercado por una barda baja. Decía, propietario vende, sin intermediarios. Recordaba el olor a tierra mojada de San Isidro, de cuando iba a los mercados de domingo. Allí el aire parecía más limpio, y la gente saludaba con una inclinación de cabeza aunque no te conociera. La idea de vivir en un lugar así no me parecía un sueño. Me parecía una necesidad. Esa mañana, después de que Marisol salió a mostrar casas y Cecilia se encerró en la recámara de huéspedes con su música suave y su difusor de lavanda, marqué el número del anuncio. La voz al otro lado era pausada y grave. «¿Señor Molina?», pregunté. «No, él ya no maneja las ventas». Llamé a don Javier. «Él es quien lleva los papeles ahora», respondió el hombre, y me dictó un número.
Don Javier. No pude evitar sonreír. Lo conocía desde hacía más de 20 años, cuando llevaba la contabilidad de la biblioteca municipal donde trabajé media vida, hombre de manos grandes y voz baja. De esos que no preguntan más de lo que necesitan saber. Marqué su número. Javier, soy Teodora Salas, dije, y escuché una pausa breve, seguida de un Teodora. ¿Cuánto tiempo? Le pedí que nos viéramos en su oficina, pero con discreción. No quería que nadie en esta casa supiera que estaba buscando un lugar propio. Quedamos para la tarde siguiente. Cuando Sophie estuviera en la escuela y Marisol ocupada con sus clientes. Llegué puntual. Su oficina olía a papel y café fuerte. Sobre el escritorio, un portaplumas de madera y una balanza de bronce. Le mostré el anuncio y le expliqué lo que quería: comprar la casa al contado, sin hipoteca, y dejarla en fideicomiso a nombre de Sophie para cuando cumpliera 25 años. «¿Tú mantendrás el uso vitalicio?», preguntó, tomando nota en una hoja amarilla. «Exacto. No quiero que nadie pueda discutirlo. Después», respondí. Asintió sin levantar la vista, como si ya hubiera hecho este tipo de trámites 1000 veces. Me pidió los datos de mi cuenta y revisó mentalmente los pasos. «Podemos iniciar la negociación esta misma semana. El dueño quiere vender rápido. No deberíamos tener problemas», dijo. Salí de su oficina con una mezcla de nervios y alivio. Caminé por las calles empedradas del centro como quien guarda un secreto caliente en el bolsillo. Por primera vez en semanas, sentí que el aire entraba hasta el fondo de mis pulmones. Esa noche, Sophie vino a mi cuarto con otro de sus dibujos. Esta vez era un jardín lleno de macetas y una mesa con 2 sillas bajo un árbol. «Para cuando tengas tu propio lugar», dijo, sin saber que esas palabras eran más exactas de lo que podía imaginar. Guardé el dibujo en la libreta, justo al lado de la lista de direcciones. El plan había empezado, y no pensaba detenerme. El domingo amaneció con ese olor a pan dulce recién horneado que invade la casa entera. Dulce y cálido como una trampa disfrazada de bienvenida. Desde mi cuarto de sol escuchaba el murmullo de Marisol dando instrucciones y el sonido metálico de cubiertos colocándose con precisión sobre el mantel, como si estuviera preparando una escena para una fotografía que saldría en una revista de sociedad. En la mesa del comedor, el despliegue era impecable: copas altas con mimosas espumosas, bandejas de frutas cortadas en abanico melón, papaya y kiwi, decorados con hojas de menta y canastillas con panecillos tibios envueltos en servilletas blancas. Un centro de mesa con orquídeas blancas y velas bajas completaba la postal. Desde el fondo, una lista de reproducción suave de boleros se deslizaba por el aire, como si todo estuviera medido para impresionar. Me acerqué para preguntar si necesitaban ayuda. Marisol me entregó una jarra de jugo sin mirarme demasiado. «Ponla junto a las mimosas», mamá dijo, ajustando el brillo de la luz del comedor con el dimmer, como si fuera una directora controlando la iluminación de un escenario. Cecilia ya estaba sentada, con un vestido color coral y un collar de perlas grandes. Su brazo, aún en cabestrillo, reposaba sobre un cojín pequeño como si se tratara de una reliquia delicada. Cuando me vio, me sonrió con un gesto que parecía más cortesía que afecto. Llegaron 2 parejas amigas de Raúl, saludando con abrazos y comentarios sobre lo linda que está la casa. Yo me moví entre la cocina y el comedor, rellenando platos de fruta y asegurándome de que hubiera café caliente para todos. Sophie apareció fugazmente para darme un beso en la mejilla antes de sentarse junto a mí, pero Marisol la llamó con un tono dulce que no admitía réplica. «Sophie, ven, siéntate acá con los adultos». La conversación se llenó de historias sobre viajes, anécdotas de trabajo y chismes de conocidos.
Cecilia intervenía con relatos de sus estancias en hoteles de lujo, describiendo spas y cenas privadas como si fueran el estándar de vida de cualquiera. Raúl asentía, sonriendo satisfecho, mientras las risas se sucedían en un ritmo que parecía ensayado. Yo mantenía las manos ocupadas, sirviendo y retirando platillos, procurando no interrumpir la coreografía social que se desarrollaba ante mí. En un momento, Marisol se levantó con su copa de mimosa en alto. «Brindemos», dijo, y con una sonrisa que apenas cubría el filo de la frase. Añadió por mamá, que siempre paga a tiempo. La mesa estalló en risas. Incluso Raúl, que rara vez reía fuerte, soltó una carcajada. Cecilia bebió un sorbo de su mimosa con una sonrisa cómplice, como si compartiera un chiste privado. Yo me quedé inmóvil, con la jarra de jugo en las manos, sintiendo cómo el calor de la vergüenza me subía por el cuello. Era un comentario disfrazado de broma, pero cargado de una verdad que ellos sabían que podía herir. Entonces, con voz tranquila y clara, pregunté: «¿Y cuánto paga Cecilia al mes?». El silencio fue inmediato. Los tenedores quedaron suspendidos. Sophie bajó la vista hacia su plato. Raúl carraspeó y buscó una servilleta, y Cecilia dejó su copa a medio aire. Con una sonrisa congelada, Marisol parpadeó 2 veces, como si necesitara procesar la pregunta. «Bueno, es diferente», dijo al fin. «Ella es una invitada no permanente. ¿Sabes?». Asentí lentamente. «Claro», respondí, sin apartar la mirada de mi copa de agua. Nadie dijo nada más. La música siguió sonando, pero ya no parecía fluir. Hasta los boleros tenían ahora un compás incómodo. Seguí con mi papel de anfitriona invisible, retirando los platos de fruta y llevándolos a la cocina, donde el murmullo constante de la cafetera me ofreció un respiro. Sophie se acercó a dejarme una taza limpia. No dijo nada, pero su mirada me sostuvo más que cualquier palabra. Volví al comedor con una bandeja de café y pequeños dulces, aunque nadie parecía tener verdadero apetito. La tensión se había instalado como un manto sobre la mesa. Incluso las conversaciones posteriores se redujeron a frases cortas, como si todos temieran provocar otro silencio incómodo. Cuando la última pareja de invitados se marchó, Marisol se ocupó de despedirlos en la puerta con sonrisas amplias. Cecilia se quedó sentada, hojeando una revista de decoración. Sin ofrecerse a ayudar, Raúl desapareció en su despacho. Yo me quedé doblando las servilletas y guardando los cubiertos. Cada gesto era mecánico. Pero en mi interior, algo se había cristalizado. No era solo la humillación del brindis, sino la certeza de que ya no tenía espacio real en esa casa, más allá de las tareas que me asignaran. Esa tarde, al subir a mi cuarto de sol, me senté junto a la ventana con una libreta y un bolígrafo. Comencé a hacer una lista, no de compras ni de quehaceres, sino de las cosas que quería llevarme cuando me fuera a las macetas pequeñas. El juego de tazas de cerámica azul, los libros que aún no habían tocado. La casa de San Isidro dejaba de ser un proyecto lejano para convertirse en un destino inminente. Y esta vez, no pensaba dejar un sobre la mesa ni una nota explicativa. Cuando cerrara la puerta detrás de mí, sería para no volver a abrirla. El garaje siempre había sido un lugar incómodo para mí en esta casa. Un espacio donde se acumulaban cajas sin abrir, herramientas que nadie usaba y muebles viejos cubiertos por sábanas amarillentas. Esa tarde, con la excusa de buscar una carpeta con mis papeles médicos, decidí entrar. El olor a cartón húmedo y polvo me recibió como un golpe seco. El aire estaba viciado, y cada paso levantaba pequeñas nubes que brillaban en la luz que se colaba por una rendija. Abrí una caja etiquetada Navidad y encontré adornos que recordaba de otras épocas, cuando Marisol aún vivía conmigo.
¿Y decorábamos juntas el árbol pequeño del apartamento? Las figuritas de madera tenían las pinturas descascaradas, pero todavía conservaban la forma de ángeles y casitas que Sophie, en sus primeras navidades, solía señalar con asombro. Sonreí sin querer, hasta que mis manos toparon con algo distinto, una cajita de joyería, agrietada en las esquinas y envuelta en un trapo de cocina desteñido. La abrí despacio, como si adivinara que lo que contenía no estaba ahí por casualidad. Adentro, un papel amarillento con tinta azul, la factura original de mi anillo de boda, y un sello de compra-venta con fecha de hace más de 20 años. Me quedé quieta, sosteniéndolo en la mano. Fue en esa época cuando Marisol, con apenas 17 años, soñaba con ser cantante. Había una audición importante en la capital, y el viaje costaba más de lo que mi sueldo de bibliotecaria podía cubrir. Vendí el anillo sin decírselo a nadie. Recuerdo con nitidez la mañana en que lo entregué. El joyero lo evaluó rápido, casi sin mirarlo. Pesó la sortija en una balanza diminuta. Anotó una cifra en un papel y me pagó en efectivo. Guardé los billetes en un sobre que después dejé en la mesa de la cocina, junto a una nota para Marisol, para tu oportunidad. Con todo mi amor. Ella nunca preguntó de dónde había salido el dinero. Supuse que creía que era un ahorro que guardaba para emergencias. La audición no salió como esperábamos. No pasó la primera ronda. En el autobús de regreso, ella apoyó la cabeza en mi hombro y prometió que la próxima sería. No tuve valor para decirle que ese anillo era mi única joya de valor, ni que me había costado años decidir qué hacer con él. Pensé que no importaba, porque lo hacía por ella. Con el tiempo, el recuerdo se fue apagando, pero no para mí. Cada vez que miraba mi mano vacía, sentía un pequeño vacío más profundo que la ausencia de metal y piedra, la certeza de que algunas renuncias quedan en el silencio. Ahora, de pie en el garaje frío, con la factura entre los dedos, me di cuenta de que aquel sacrificio se había diluido en el tiempo, invisible para todos menos para mí. Marisol jamás lo mencionó. Quizá lo había olvidado, o quizá nunca lo supo, pero yo lo llevaba dentro, como se llevan las cicatrices que no se ven. Cerré la caja y la llevé conmigo al cuarto de Sol. Afuera, la tarde comenzaba a teñirse de un dorado suave. Sobre la mesa plegable, abrí el cajón y saqué el dibujo del árbol que Sophie me regaló. El primero, con la banca vacía. Puse el recibo junto a él, como si fueran piezas de una misma historia. Lo que di sin pedir nada a cambio, y lo que ahora recibo. Con la misma quietud con la que se recibe una deuda que nadie piensa saldar, me quedé mirando ambos objetos, sintiendo que formaban un puente invisible entre el pasado y el presente. El papel amarillento hablaba de lo que fui capaz de perder por amor. El dibujo, de lo que ahora me mantenía en pie. Desde la sala llegaba la risa aguda de Cecilia, mezclada con el ruido de un programa de concursos en la televisión. Ese sonido me devolvió de golpe a la realidad. Estaba en una casa que ya no me pertenecía, compartiendo un techo con personas que no entendían ni querían entender mi historia. Guardé los dos objetos en mi libreta de tapas verdes, la misma donde anotaba direcciones de propiedades y planes futuros, entre páginas que olían a tinta y papel viejo. Ese recuerdo y ese dibujo se convirtieron en un recordatorio silencioso de por qué mi salida ya no era un capricho, era una necesidad. Cerré el cuaderno, lo puse bajo la almohada de la cama plegable y respiré hondo. Afuera, el viento golpeaba las ramas del limonero y por un instante imaginé otro garaje, otro hogar, donde las cajas guardaran solo cosas que yo eligiera conservar y donde los sacrificios del pasado no fueran tesoros olvidados bajo polvo ajeno. La factura apareció un martes, bajo mi taza de té, el sobre,
Otra vez blanco. Otra vez con mi nombre en mayúsculas. Contenía un desglose prolijo. Mejoras primaverales mulch para el jardín. Pintura para el deck. Mantenimiento compartido de la barda. Total, CL 21300. No me sorprendió. Ya había aprendido que, en esta casa, los gastos llegaban como estaciones siempre con la excusa de mantener el equilibrio. Lo que sí me llamó la atención fue la palabra compartido escrita junto al costo de pintar el deck. Cuando yo nunca me senté allí más de 5 minutos, doblé la hoja con calma. La guardé en el sobre y fui al cuarto de Sol. Saqué mi caja fuerte. Conté los billetes y preparé el pago exacto. Lo dejé en la encimera de la cocina. Sin nota. Marisol lo tomaría antes de la cena. Y probablemente, como siempre, no diría gracias. Por la tarde, Sophie apareció en la puerta de vidrio con algo envuelto en papel periódico. Tenía las manos manchadas de pintura y una sonrisa que no le cabía en la cara. «Es para ti», dijo, ofreciéndome el paquete. Al desenvolverlo, descubrí una baldosa de cerámica pintada y a mano. El árbol era el mismo de sus dibujos anteriores, pero esta vez tenía 2 figuras sentadas en la banca, una más grande y otra más pequeña. Ambas con libros en el regazo. Los tonos eran más vivos, con el cielo en un azul profundo y las flores resaltando en un rosa cálido. «Somos nosotras», explicó, inclinándose para mirar la pieza conmigo. «Para que nunca olvides que ya tienes tu lugar». No pude responder. Me limité a Katia a acariciar la superficie esmaltada, sintiendo bajo los dedos cada trazo irregular que ella había pintado con paciencia. La imagen me golpeó como un recordatorio. Ese lugar del que hablaba Sophie estaba a punto de volverse real. Esa noche, después de que todos se retiraron a sus habitaciones, me senté en la cama plegable con la baldosa apoyada en las rodillas. Abrí mi libreta verde y repasé las anotaciones, direcciones, llamadas, respuestas cortas. En la última página, escrito a lápiz, estaba el número de don Javier y una fecha tentativa para firmar. Tomé el lápiz, taché la palabra tentativa y escribí con letra firme: viernes. Escritura. El peso de la decisión se mezcló con una calma que no sentía desde hacía meses. Ya no se trataba de resistir o de esperar a que las cosas mejoraran. Era un paso planeado, medido, inevitable. Guardé la baldosa en el cajón, junto al recibo del anillo y los dibujos anteriores de Sophie. Cerré la libreta y me recosté, escuchando el murmullo de la televisión en la sala, donde Cecilia reía de algo que no alcancé a entender. Pensé en San Isidro, en el porche con columpio, en el olor a tierra húmeda después de la lluvia. Y supe que, cuando firmara la escritura, no solo estaría comprando una casa, estaría recuperando el derecho de cerrar la puerta por dentro y saber que ese espacio me pertenecía, sin facturas compartidas ni términos disfrazados de cortesía. El viernes se acercaba, y esta vez no pensaba posponerlo. El viernes amaneció con un cielo claro, sin una nube. Desayuné sola en el cuarto de Sol, con una taza de café caliente y un trozo de pan dulce que había guardado de la tarde anterior. Coloqué la baldosa que me regaló Sophie sobre la mesita, como un amuleto silencioso que me recordaba por qué estaba allí. El trayecto hacia la oficina de don Javier fue tranquilo. Las calles todavía tenían ese aire lento de la mañana, con comerciantes levantando persianas y niños en uniforme escolar corriendo para no llegar tarde. Aparqué frente al edificio, de ladrillo antiguo y ventanas altas, que olía a cera para muebles y a papel envejecido. Me recibió su secretaria, una mujer de voz suave y manos cuidadas, que me ofreció café mientras anunciaba mi llegada. El murmullo lejano de máquinas de escribir y pasos sobre el parquet completaban la atmósfera de otro tiempo. Don Javier apareció en el pasillo con la misma compostura de siempre. Su apretón de manos era firme, y sus ojos, discretos,
Me condujo a su despacho, donde la luz entraba filtrada por cortinas beige. Sobre la mesa había una pila ordenada de papeles, un bolígrafo de metal con brillo de uso reciente y un juego de llaves que esperaba paciente a un lado. «Aquí está todo listo», dijo, señalando el contrato. «Propiedad sin cargas. Título limpio y, por supuesto, sin hipoteca». Revisé cada hoja con calma, aunque confiaba plenamente en él. El contrato mencionaba la dirección de la casita en San Isidro, la extensión del terreno y mi derecho de uso vitalicio. También incluía la cláusula que habíamos acordado. La propiedad pasaría a nombre de Sophie cuando cumpliera 25 años. Es un buen lugar. Teodora, no lo digo por venderte nada. Lo digo porque lo conozco», añadió, mientras yo firmaba en los espacios marcados con etiquetas amarillas. Sentí el peso de la pluma en la mano, como si cada trazo confirmara no solo una compra, sino una decisión largamente postergada. La tinta se deslizaba con facilidad, pero cada firma me parecía un pequeño acto de afirmación. Cuando terminamos con la firma, don Javier sacó otro sobre de su cajón. «Aquí tienes tu testamento actualizado y las directivas en caso de... bueno, cualquier eventualidad. Mejor tenerlo todo en orden». Asentí. No era un tema fácil, pero la tranquilidad de saber que Sophie estaría protegida me daba una paz silenciosa. Guardé el sobre en mi bolso, consciente de que, más allá de lo material, estaba asegurando un lugar para su futuro. Por último, empujó hacia mí el juego de llaves. Eran 2 plateadas y una de latón, más antigua, con el aro un poco gastado. Las tomé y las cerré en mi mano. El metal estaba frío, pero me calentó por dentro, como si aquel peso mínimo fuera la prueba tangible de todo lo que había luchado por conseguirlo. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, supe que tendría un lugar donde cerrar la puerta desde dentro, y sentir que ese cierre no excluía a nadie, sino que me incluía a mí misma. Don Javier me acompañó hasta la puerta. Afuera, el aire de media mañana estaba limpio y fresco, y un par de hojas secas giraban sobre la acera. Guardé las llaves en un bolsillo interno de mi bolso, como si fueran un tesoro, mientras caminaba de regreso al coche. El sol caía justo sobre mis hombros, y pensé que quizá, por fin, el peso que había cargado todos estos meses empezaba a volverse más liviano. Arranqué el motor y, antes de incorporarme al tráfico, miré un instante el sobre con el testamento. No era solo un documento, era la garantía de que esta vez las decisiones las había tomado yo. La madrugada me encontró despierta, sin necesidad de alarma. La casa estaba en silencio. Solo el golpeteo lejano de una rama contra el vidrio rompía la calma. Encendí la lámpara pequeña del cuarto de sol y comencé a empacar, con la misma meticulosidad con la que alguna vez organicé estanterías en la biblioteca. Doblé mis bufandas una por una. Envolví los libros en retazos de tela para que no se dañaran, y guardé la baldosa pintada de Sophie en el centro de la maleta. Como si fuera frágil porcelana, no tomé nada que no fuera mío. Ni una taza, ni un plato, ni siquiera la manta que usé las últimas noches para abrigarme. Todo debía quedar tal como lo encontré, sobre la mesa improvisada que me servía de escritorio. Preparé 2 sobres. El primero, para Marisol dentro. Un papel sencillo con una sola línea escrita a mano, renta pagada en su totalidad por todo. Nada más. Lo coloqué en el lugar exacto donde ella dejaba las facturas de mantenimiento. El segundo sobre era para Sophie. En su interior puse una violeta prensada que había cuidado desde la primavera pasada, y junto a la flor, una llave de latón antigua, la que me entregó don Javier como copia. En una tarjeta pequeña. Escribí con tinta azul,
para cuando estés lista para respirar de nuevo. Me detuve un instante con ese sobre en la mano, imaginando el momento en que ella lo encontraría. Lo deslicé con cuidado bajo la puerta de su cuarto y escuché el leve roce del papel contra el piso. El reloj marcaba las 5:15 cuando cerré la maleta. Revisé el cuarto por última vez. El catre estaba tendido, la caja fuerte vacía, y el dibujo del árbol de Sophie ya no estaba sobre la mesa, sino guardado conmigo. Me quedé en el umbral, observando el espacio que había sido mi refugio y mi jaula al mismo tiempo. Crucé el pasillo en puntillas. Nadie se movió. Cecilia dormía en la recámara de huéspedes, seguramente envuelta en sus sábanas de seda. Marisol y Raúl seguían en la planta alta. La cocina, iluminada apenas por la luz del refrigerador, olía a café molido, listo para la mañana. Abrí la puerta principal con cuidado y salí. El aire fresco de antes del amanecer me recibió como un viejo amigo. La luz del porche parpadeaba contra la niebla temprana y el driveway estaba silencioso, cubierto de hojas secas. Metí la maleta en el maletero del coche y encendí el motor. No miré atrás. El camino a San Isidro estaba casi desierto. Los campos aún dormían bajo un velo de bruma. Bajé las ventanas y dejé que la brisa fría me despeinara, llevándose con ella la opresión que había cargado en el pecho durante meses. A medida que me acercaba, el cielo comenzaba a aclarar, pintándose de tonos rosados y dorados. El olor a tierra húmeda y a pasto recién cortado llenaba el interior del coche. Era el mismo aroma que recordaba de mis visitas a ese pueblo. Y ahora sería el olor de mi día a día, cuando finalmente vi la casita de ladrillo, pequeña y sólida al final del camino de grava. Supe que había llegado a mi destino. El columpio en el porche se movía apenas con la brisa, y la menta silvestre crecía bajo el buzón, tal como la había visto en la foto del anuncio. Apagué el motor. Respiré hondo y sonreí. La libertad. Descubrí. No siempre llega con un grito o una puerta que se cierra de golpe. A veces llega en silencio, con una llave fría en el bolsillo y el corazón ligero. La casita me recibió con un silencio distinto, uno que no pesaba. El ladrillo, de un tono cálido que recordaba al barro secado al sol. Parecía absorber la luz de la mañana. Las ventanas, aunque pequeñas, dejaban entrar un resplandor suave que se filtraba sobre el piso de madera. Frente a la entrada, el porche mecía un columpio de listones, pintado de blanco, que crujía apenas con la brisa. Bajé la maleta y me quedé un momento en el escalón, respirando el aire fresco. Bajo el buzón, la menta silvestre crecía sin pedir permiso. Su aroma se mezclaba con el de la tierra húmeda y me llenó de una calma que no había sentido en mucho tiempo. Un par de mariposas blancas revoloteaban entre las flores, como si también quisieran darme la bienvenida. Dentro, el espacio era modesto pero acogedor. La sala se unía a la cocina sin divisiones, como si todo estuviera pensado para conversaciones largas y café recién hecho. Las paredes, pintadas de un tono marfil, estaban limpias, con algunos clavos que tal vez habían sostenido cuadros de antiguos dueños. La luz entraba por las ventanas con un ángulo perfecto, iluminando motas de polvo que parecían bailar en el aire. Caminé por cada rincón despacio, tocando las superficies, como si quisiera convencerme de que eran mías. En el dormitorio, una ventana daba al jardín trasero, un terreno pequeño, con una barda baja y un árbol de ramas retorcidas que parecía haber resistido muchas tormentas. Imaginé a Sophie dibujándolo desde la sombra, con sus lápices alineados sobre una manta en el césped. En el pasillo, descubrí un armario empotrado, vacío, que olía a madera vieja y alcanfor. Abrí y cerré las puertas, probando el sonido de las bisagras, como quien quiere aprender la voz de la casa. Volví a la sala.
y sobre la repisa de madera junto a la ventana. Saqué con cuidado la baldosa pintada que Sophie me había regalado. La apoyé en el centro, inclinada ligeramente para que la luz resaltara los colores del árbol, la banca y las dos figuras con libros. Era como si, al colocarla ahí, estuviera declarando que ese lugar ya no estaba vacío. En la cocina, los estantes estaban desnudos, pero la tetera que traje de mi antiguo hogar encontró su sitio junto a la estufa. Puse agua a calentar y... mientras esperaba, abrí una de las ventanas para dejar entrar el viento. La brisa trajo consigo el olor de la menta del jardín y el sonido lejano de una campana de iglesia desde el porche. El sonido de los móviles de viento que había comprado en el mercado local se mezclaba con el canto de los pájaros. Los colgué en un gancho junto a la entrada y pronto comenzaron a tintinear con un ritmo irregular, como una melodía improvisada solo para mí. Serví el té en mi taza favorita, esa que nunca usaron en la otra casa, y me senté junto a la ventana. Afuera, el columpio se balanceaba lento, y pensé que no tenía prisa por colgar cortinas ni por llenar los estantes. El hogar no se mide por la cantidad de cosas, sino por el espacio que deja para respirar. Apoyé las manos en la mesa, sintiendo el calor de la cerámica bajo la palma. Por primera vez en meses, no había sobres blancos que abrir, ni facturas que explicar. Solo el té, el viento y la certeza de que cada rincón de esta casa respondía a mis reglas. Miré la baldosa otra vez y pensé en Sophie. Me prometí que muy pronto la invitaría a pasar un fin de semana aquí, para que conociera el jardín y eligiera un lugar donde plantar las semillas que le había guardado. Quizá podríamos desayunar en el porche, o sentarnos bajo el árbol a inventar historias. Aferrada a esa idea, bebí el último sorbo de té y dejé que el sonido de los móviles de viento se llevara el último rastro de la vida que había dejado atrás. La tarde estaba tranquila. El sol caía oblicuo sobre el porche, proyectando sombras largas del columpio que se movía con un vaivén perezoso. En la cocina, el té de manzanilla reposaba en la tetera, y yo acomodaba en la repisa unas tazas que había comprado en el mercado del pueblo. El silencio de la casa tenía un peso agradable, como si el aire supiera que no había prisa para nada. El crujido de llantas sobre la grava rompió esa calma. Me asomé por la ventana y vi un coche que reconocí al instante. El de Marisol. Frenó junto al buzón y se quedó allí, con el motor apagado, como si dudara en bajar. Abrí la puerta del porche y la esperé, apoyada en el marco, cuando por fin salió. Lo hizo despacio, con las manos aún en el volante un instante más, y una expresión que no recordaba haberle visto cansancio. Tal vez un poco de derrota. «Hola». Mamá saludó, sin su tono habitual de control. «No sabía si ibas a estar». «Siempre estoy», respondí, manteniendo la puerta abierta. No necesitaba preguntarle por qué estaba ahí. La respuesta vendría sola. Entró y miró alrededor como quien examina un lugar que le habían descrito, pero que no logra imaginar completo hasta verlo. Sus ojos se detuvieron en la baldosa pintada de Sophie, ahora enmarcada y colocada en la repisa. Alzó la mano como para tocarla, pero se detuvo a medio camino. «Este lugar es bonito», dijo al fin. «Tranquilo, lo es». Hubo un silencio breve, hasta que exhaló, como si soltar esas palabras le costara. «Cecilia sigue en casa», confesó, mirando hacia el suelo. «Y nunca está satisfecha. Siempre se queja de algo, que la comida está muy fría, que la luz de su habitación no es suficiente, que la tele no tiene los canales que le gustan». Me limité a mirarla. No había reproche en mis ojos, pero tampoco consuelo. «Dejaste claras tus expectativas». «Marisol», yo también dije, con calma. Sus labios se apretaron.
como si tuviera más cosas que decir, pero no supiera por dónde empezar. Caminó hacia la ventana y se quedó observando el jardín, donde la menta silvestre se movía al ritmo del viento. «Sophie me ha estado pidiendo visitarte», soltó entonces, como si esa fuera la verdadera razón de su visita. Sonreí. «Será bienvenida cuando quiera». Marisol asintió. Y por un momento vi un destello de alivio en su rostro. Se sentó en la mesa de la cocina. Y yo serví 2 tazas de té, colocándolas frente a nosotras. Bebimos en silencio unos minutos, cada una perdida en sus pensamientos. «No quería que...» empezó a decir, pero se detuvo. «Que se sintiera así», completé por ella. Asintió. Solo pensé que era lo más práctico en ese momento. No respondí. Afuera, el sonido de los móviles de viento llenaba el hueco de nuestra conversación. «Sophie habla mucho de ti», añadió, intentando un puente. «Dice que el árbol que dibuja siempre es el de tu jardín, aunque todavía no lo haya visto. Entonces habrá que enseñárselo», dije, sin levantar la voz, pero con la certeza de que eso sí ocurriría. Su mirada se suavizó. Terminó el té y dejó la taza en silencio sobre la mesa. Se levantó, recogió su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, volvió la vista atrás. «¿Te ves bien aquí?» «Mamá, es que aquí estoy en casa», respondí. Marisol asintió y bajó los escalones del porche. El columpio se movió con la brisa mientras su coche se alejaba por el camino de grava. Me quedé en el umbral un momento, observando cómo el polvo se disipaba, hasta que el silencio volvió a instalarse, sereno y firme, como si nunca hubiera sido interrumpido. Adentro, la baldosa de Sophie parecía brillar un poco más con la luz del atardecer, y yo pensé que, tal vez, esa visita inesperada era el primer paso de algo que ni Marisol ni yo sabíamos aún cómo nombrar, pero que tenía que ver con reconciliar espacios. Aunque fuera a distancia, el fin de semana siguiente, un golpeteo suave en la puerta del porche me hizo dejar a un lado la taza de té. Abrí y ahí estaba Sophie, con la mochila colgando de un hombro, 2 cuadernos de dibujo apretados contra el pecho y los tenis empapados por el rocío de la mañana. Sus mejillas estaban encendidas, no sé si por el frío o por la emoción. «Agüe, ¿puedo pasar?», preguntó, aunque ya estaba cruzando el umbral antes de que respondiera. La dejé entrar y el aroma del campo se coló con ella. La ayudé a dejar la mochila en unas sillas y puse a secar sus tenis junto a la puerta, sobre un trapo viejo. «Salí temprano porque quería verte el jardín», dijo, desatando la trenza para sacudirse unas gotitas de agua que le quedaban en el cabello. Le serví un vaso de leche tibia y la observé mientras hojeaba sus cuadernos, llenos de dibujos, ramas retorcidas, flores inventadas, cielos con colores que ningún amanecer había tenido. Entre las páginas, un boceto en carboncillo del árbol que había pintado en la baldosa me hizo sonreír. «Ese es tu árbol, ¿verdad?», preguntó de pronto, señalando hacia el ventanal que daba al patio. Seguimos su mirada. Allí estaba, imponente, con las ramas desnudas de la parte alta y un follaje espeso más abajo, como si guardara secretos entre las hojas. «Sí», respondí. «Y ahora también es tuyo». Ella me miró como si quisiera confirmar que no bromeaba. «Ven», le dije, y fui a buscar una caja de madera que guardaba en la repisa. Dentro había 3 pequeños sobres de papel craft, cada uno con una etiqueta escrita a mano albahaca. «Girasol, lilas». Se la entregué. «Son semillas que guardé para ti. Puedes plantarlas donde quieras, aquí o en cualquier otro lugar al que la vida te lleve». Sophie tomó la caja con cuidado, como si contuviera algo frágil. Pasó los dedos por las letras y sonrió. «¿Y si las planto bajo el árbol? Así tendrá compañía». «Buena idea», respondí, sintiendo que esa frase, simple en apariencia,
Contenía más de lo que ella misma imaginaba. Salimos al patio. El pasto estaba húmedo y olía a menta silvestre. Sophie se arrodilló cerca del tronco y empezó hasta a abrir pequeños huecos en la tierra con las manos. Sin preocuparse de ensuciarse, me quedé a un lado, observando cómo hablaba en voz baja, como si le contara al árbol qué flores ibas a darle. El girasol para que mire siempre al sol, murmuró. La albahaca para que huela rico. Y las lilas porque sé que te gustan. La luz de la mañana caía en ráfagas, filtrándose entre las ramas. Por un momento, me vi reflejada en ella, con las mismas manos pequeñas que Marisol tenía a su edad, pero con un brillo distinto en los ojos, uno que parecía entender, sin que yo tuviera que explicar. Cuando terminamos, nos sentamos en el columpio del porche. Le conté que las lilas tardan en florecer, pero que cuando lo hacen, el aroma se queda días enteros en el aire. Ella anotó ese detalle en un rincón de su cuaderno, junto a un dibujo rápido de la caja de semillas. Awe dijo, de repente más seria, ¿vas a quedarte aquí para siempre? Todo el tiempo que quiera, contesté. Sin dudar, asintió y guardó sus lápices. Entonces volveré a dibujar el árbol cuando tenga flores y las semillas hayan crecido. Así vamos viendo cómo cambia. La abracé por los hombros. Afuera, el viento movía los móviles y un perro ladraba a lo lejos. No dije nada más, porque en ese instante comprendí que Sophie ya había reclamado este lugar como suyo, igual que yo, y que, de algún modo, ese árbol sería el testigo de todo lo que aún nos quedaba por compartir. Sophie decidió quedarse todo el fin de semana. El sábado amanecimos temprano, con el canto insistente de los pájaros y un aire fresco que entraba por las ventanas abiertas. Ella salió al porche todavía en pijama, con su cuaderno de dibujo bajo el brazo y un lápiz que se movía inquieto entre sus dedos. «Hoy voy a terminar el jardín», anunció, como si fuera un encargo importante. Yo preparé chocolate caliente y pan tostado, y se lo llevé afuera. La observé mientras dibujaba primero el tronco grueso del árbol, luego las ramas que se estiraban hacia el cielo y, más abajo, las semillas que habíamos plantado el día tras anterior. Le gustaba empezar por los detalles pequeños, como si supiera que de ahí nace la historia completa. Pasamos la mañana entre charlas y silencios cómodos. Ella dibujaba. Yo quitaba hojas secas del patio y cortaba unas ramas de menta para secar en la cocina. Cada tanto. Sophie me llamaba para que opinara sobre el color del follaje o la forma de las sombras. Siempre terminaba riendo cuando le decía que, en realidad, me gustaba todo. Por la tarde, el sol se filtraba en tonos dorados sobre el jardín. Sophie se recostó en la hierba con el cuaderno abierto, mirando el árbol desde abajo. Yo me quedé sentada en el columpio, dejando que el vaivén suave me arrullara. No hubo llamadas de Marisol, ni un mensaje. Y, para mi sorpresa, no sentí el impulso de mirar el teléfono. El domingo amaneció tibio, con nubes bajas que parecían flotar sobre las colinas. Sophie volvió a instalarse en el mismo lugar, pero esta vez con un set de acuarelas que había traído escondido en la mochila. El sonido del agua mezclándose con los colores me recordó a los días de lluvia en mi infancia, cuando mi madre me dejaba pintar en la mesa de la cocina para que no me aburriera, mientras ella trabajaba. Yo puse música suave en la radio y preparé panqueques. El olor atrajo a Sophie, que se asomó por la ventana de la cocina con la nariz arrugada y una sonrisa cómplice. «Awe, este dibujo es especial», me dijo más tarde. Sentándose conmigo en la mesa, le puse raíces. Lo giró para que pudiera verlo bien. Bajo el tronco, había pintado raíces gruesas que se extendían profundo bajo la tierra, envolviendo pequeñas piedras y entrelazándose como dedos fuertes. «Las raíces son importantes», explicó, «si no están firmes. El árbol se cae». La escuché en silencio.
sintiendo cómo esas palabras se quedaban flotando entre nosotras. Por la tarde, ayudó a regar el jardín. Después guardó sus cosas en la mochila, pero sin prisa, caminamos juntas hasta el porche, donde el columpio se balanceaba despacio. El aire olía a tierra húmeda y a lavanda. ¿Vas a venir pronto otra vez?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, y la próxima vez traigo más colores. El árbol va a cambiar, y quiero dibujarlo en todas sus etapas, dijo, ajustándose la mochila. La acompañé hasta el camino de grava. Se giró para despedirse y agitó la mano antes de alejarse. La vi desaparecer por la curva. Y el silencio volvió a instalarse. Pero esta vez no era vacío. Estaba lleno de su risa, de sus dibujos, de sus pasos en la hierba. Entré a la casa y llevé el nuevo dibujo hasta la ventana que daba al jardín. Lo coloqué en el alféizar, donde la luz de la tarde lo iluminaba por completo. Las raíces pintadas parecían fundirse con las verdaderas. Allá afuera, bajo el árbol, me quedé un momento contemplándolo, consciente de que esas raíces eran también las mías, profundas, firmes y, por fin, en el lugar correcto. Afuera, el viento movía los móviles y las hojas del árbol. Adentro, el silencio valía oro.